todo. Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarles. Si les parece bien, podemos comenzar. ¿Estamos listos, Andreu, Adriana? Sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues entonces iniciamos en este momento. Muchísimas gracias a quienes se han conectado a esta sesión del Seminario Trinacional de Actores Emergentes en Seguridad Humana de América del Norte, que tenemos en colaboración el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y la Universidad de Arizona SBS Initiatives, Mexico Initiatives. Muchas gracias, Luis, una vez más por todo lo que representa este esfuerzo de colaboración. Muchísimas gracias, Luis. Y pues en esta sesión, pues bueno, tenemos un invitado muy especial del Instituto de Investigaciones Históricas y además una querida amiga del Colegio de San Luis, en donde haremos una revisión histórica. Esperamos una conferencia de súper lujo. Les agradecemos su presencia porque, pues, Andreu es un investigador que se ha distinguido también, además de su investigación, por hacer una magnífica labor de divulgación de educación continua en nuestra universidad. Voy a hacer una breve semblanza, primero de Andreu y luego de Adriana, a quien les agradezco enormemente que participen en este seminario y que nos ayuden con su gran conocimiento y experiencia a enriquecer lo que estamos discutiendo aquí. Primero, Andreu. Andreu Espasa es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM desde 2015. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Harvard y el Colegio de México. Enseña Historia de Estados Unidos en la licenciatura de Historia en la UNAM e Historia de la Gran Depresión en el posgrado de Historia en la misma universidad. Ha publicado en revistas académicas como Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, Mexican Studies e International History Review. Él es el autor del libro Estados Unidos en la Guerra Civil Española y actualmente su área de investigación se centra en la historia política del neoliberalismo. Muchas gracias, Andreu, por estar aquí. Adriana Corral Bustos es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses de investigación se centran en temas de historia económica, social y cultural en los siglos XIX y XX mexicanos. También ha desarrollado investigaciones con relación a los temas de rescate, protección y difusión del patrimonio. Es autora de varios artículos, capítulos y libros. Algunos títulos recientes de su autoría son El patrimonio efímero, Memorias, Cultura Popular y Vida Cotidiana del Colegio de San Luis, editado por el Colegio de San Luis. También el capítulo del libro La organización y bases del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, Leyes y Fundamentos, que se encuentra en el libro de Speckman, Horrorísimos Crímenes y Ejemplares Castigos, Contexto Historiográfico, Temas, Enfoques y Aportaciones, también del Colegio de San Luis. El libro Estrategias de Asociación para la Inversión y el Desarrollo en el Sistema Financiero en San Luis Potosí entre 1850 y 1900. La doctora Corral además ha fungido como dictaminadora y ha formado parte de varios equipos de investigación a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesora e investigadora del programa de Historia en el Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, la dinámica será que Andreu nos hará una presentación con el tema con el título que está en la pantalla, Cardenismo y New Deal, un análisis comparado. Y posteriormente, Adriana nos honrará con algunos comentarios de la presentación del doctor Espasa. Y al final les pedimos que se queden para el aviso relacionado con las constancias. Y bueno, pues de esta manera no me queda más que agradecer infinitamente a Luis y a Roberto por su trabajo de coordinación del seminario, a Andreu y a Adriana por hacer posible esta sesión
y a todos ustedes por estar conectados en el CISAN, la UNAM, que no se detienen y seguimos teniendo actividades académicas. Entonces, sin más, Andreu, adelante con tu presentación. Quedo al pendiente de cualquier cosa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Que siempre tengo miedo de que haya pagado yo el... No lo he pagado, ¿no? Está muy bien, adelante. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y por la presentación. Muchas gracias también a Roberto, a Luis, al CISAN, a la Universidad de Arizona, también a Adriana por acceder a hacer de comentarista. Realmente es un honor participar en este seminario, que me parece una iniciativa académica institucional muy, digamos, loable, y estoy muy contento de estar aquí. Siendo optimistas también en estos tiempos tan difíciles de ser optimistas, pues tiene un lado positivo también el poder aprender. Todos estamos aprendiendo a hacer estas sesiones por Zoom, por Internet, y la verdad es que uno piensa que en algunas ocasiones pues incluso se logra más participación de lo que se podría lograr en algunos contextos presenciales. Con lo que también agradezco muchísimo a todos los que se han animado a registrarse. Por otro lado, soy consciente de que, por lo mismo que es un formato distinto, es un formato que invita más a la concisión, con lo que voy a intentar ser conciso y espero poder cumplir esta promesa. Les voy a compartir unas reflexiones sobre este tema del cardenismo y el New Deal en perspectiva comparada. ¿Cuál es el interés de plantear una comparación entre cardenismo y New Deal? Bien, primero está el interés obvio de que estamos en un momento en el que se están planteando muchas comparaciones con la época de la Gran Depresión. Incluso recientemente el secretario de Hacienda dijo que el año que viene será el peor año de la economía mexicana desde 1932, y hay muchas analogías históricas interesantes que se plantean sobre la Gran Depresión, siempre, claro, matizando que estas analogías tienen límites, que hay otros periodos con los que se puede establecer analogías también interesantes, pero se están haciendo muchas sobre este periodo, y el cardenismo y el New Deal representan para ambos países proyectos reformistas que transformaron política y económicamente los dos países. Y son, digamos, en el caso de Estados Unidos, se ponen las bases para un estado del bienestar con características estadounidenses, es decir, es un estado del bienestar pues que está muy militarizado, a diferencia de otros estados del bienestar, y además es un estado del bienestar que no tiene un carácter tan universal como en otros países, por ejemplo en Europa. Y para México también, evidentemente, el cardenismo es un momento importantísimo para poner las bases del Estado desarrollista de la segunda mitad del siglo XX. Comentaremos brevemente pues, la nacionalización petrolera, la planificación económica, la profundización en el reparto agrario, la modernización, que es algo de lo que se habla menos y es muy importante también, y que ahora también nos puede traer a comparaciones interesantes con el presente, la comparación con la modernización que supone en el cardenismo la política monetaria. También es interesante por dos motivos: por las afinidades ideológicas que hay en el New Deal y el cardenismo, y son dos proyectos, New Deal y cardenismo, que presentan afinidades importantes en un contexto con mucha popularidad del fascismo, con mucha popularidad del comunismo, con muy pocos países que realmente estén en esos años impulsando el tipo de reformismo que implicaba el cardenismo y el New Deal. Y también tenemos algo muy interesante: vamos a mezclar también la geopolítica, no solo las semejanzas y diferencias en política económica, vamos a mezclar también la geopolítica para entender cómo evoluciona el cardenismo y el New Deal y cómo evolucionan las relaciones bilaterales, porque es un momento paradójico en el sentido de que en los años 30 tenemos una gran relación entre México y Estados Unidos, que es una relación que siempre, como saben, a lo largo de la historia ha tenido muchos momentos paradójicos, y el momento actual también tiene sus paradojas. Y al mismo tiempo que pasó por un muy mal momento en 38 con la nacionalización, también en el contexto de la Gran Depresión se da uno de los mejores momentos de la relación entre Estados Unidos y México.
Y sin duda también vamos a comentar, especialmente yo creo que en las preguntas podemos hablar y comentar y dialogar sobre esto, pero yo creo que hay una parte interesante, como comentaba al principio, de similitudes con la época actual, sobre todo también, no solo en el contexto mundial de la Gran Depresión, sino también por la incertidumbre que tenemos en las relaciones México-Estados Unidos en un contexto general de crisis geopolítica, de nueva Guerra Fría, y en la que hay enseñanzas del pasado que pueden resultar útiles para la discusión actual. Voy a pasar ahora a una primera diapositiva, es una diapositiva que a mí me gusta bastante para reflejar uno de los aspectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, que es evidentemente de lo más desesperante de la Gran Depresión, fue el nivel de desempleo en Estados Unidos, que llegó al 25% en el invierno 32-33, con una caída industrial de un tercio y además en un contexto de un desplome muy fuerte del comercio internacional y además este 25% de paro, que a veces hacemos comparaciones algo injustas con el presente, porque este 25% de paro en el 32-33 en Estados Unidos es un paro que no tiene prestaciones, que no hay casi seguro de desempleo y que las prestaciones que había a nivel social de muchos trabajadores eran prestaciones que concedía la empresa, pero que en el contexto de la Gran Depresión desaparecen, es decir, son prestaciones, podríamos decir, procíclicas, sirven cuando el ciclo va bien, pero cuando son más necesarias, que es cuando el ciclo está en fase descendente, desaparecen. Y además tenemos esta imagen, me gusta porque si ven es alguien que ha trabajado en publicidad y por lo mismo que ha trabajado en publicidad, él hace este anuncio para vender su trabajo y además, y se vende explicando la edad, lo que pesa y todo, y además es un momento muy importante, que es algo que también a veces se habla poco y es muy interesante, es un momento muy importante para la historia de la publicidad, la Gran Depresión, porque en el contexto de la Gran Depresión hubo un boom, no tanto de la publicidad, sino de la industria muy parecida, muy cercana a la publicidad, que es la industria de las relaciones públicas, a la que acudieron muchos empresarios que necesitaban compensar el gran desprestigio en el que se encontraba la clase empresarial en los años 30, en los años de la Gran Depresión. Sobre la Gran Depresión a nivel mundial, yo creo que tenemos que tener en cuenta sobre todo que se trata de una triple crisis. Tenemos, por un lado, una crisis económica profunda que pronto deriva en otro tipo de crisis. En una crisis geopolítica, hay un desafío al orden internacional impuesto en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, y este desafío que está alimentado por la crisis económica se acaba resolviendo trágicamente en la Segunda Guerra Mundial, y junto con la crisis económica y la crisis geopolítica tenemos también una crisis de la democracia, una crisis política, una crisis de desprestigio de los ideales democráticos, que no solo es en abstracto, no solo que sean más o menos populares los ideales democráticos en los años 30, sino que se refleja en una disminución muy acelerada, muy acentuada en los años 30 del número de países que contaban con regímenes más o menos democráticos. Ahí en los años 30, si lo piensan, son muchas dictaduras en Europa, muchas dictaduras también en América Latina, y la democracia parece, digamos, acorralada, parece que no esté dando propuestas para lidiar con la crisis. La democracia parece que no tiene el dinamismo que tiene el fascismo, que tiene el comunismo, y parece que no puede aportar un conjunto de reformas que, digamos, salven al capitalismo para salvar a un tipo de democracia, que es la democracia que conocemos más, que es la democracia vinculada a un sistema económico como es el capitalismo, que luego aquí tendríamos mucho debate sobre qué tan compatibles son uno y otro. Pero en cualquier caso, lo que tenemos en los años 30 en el New Deal y en una medida distinta, pero también en el cardenismo, es un intento de salvar a ambos, de salvar a la democracia y al capitalismo, a pesar de tener retóricas anticapitalistas, sobre todo en el caso mexicano. En los tres ámbitos, crisis económica, crisis geopolítica
y crisis de la democracia, el New Deal y el cardenismo presentan afinidades importantes, afinidades esenciales. En el caso económico, esencialmente, tanto el New Deal como el cardenismo estimulan la economía aumentando el mercado interno y, de esta forma, garantizando una cierta reducción de las desigualdades. En el caso geopolítico, ambos países tienen una política antifascista mucho más claramente en el caso de México que en el caso de Roosevelt. México llega mucho antes del antifascismo y como veremos, también México de alguna forma arrastra al antifascismo a Estados Unidos. Y en el caso de la democracia, esencialmente, aunque ahí también sería un tema de debate importante, esencialmente ambos proyectos proponen renovar la democracia de dos maneras. Por un lado, democratizando partes importantes de la estructura económica y también renovando algunos aspectos, digamos, institucionales de la democracia, con diferencias importantes, evidentemente. En el caso de México, el problema de la democracia desde fuera, al menos en esos años, en el caso de México, es que no tenga un sistema de partidos suficientemente plural y suficientemente con un fair play suficientemente, digamos, garantista como para permitir una alternancia en el poder pacífica a través de las urnas. Sin embargo, también hay que verlo del otro lado, en el sentido de que en Estados Unidos en esos años, por ejemplo, no está respetando, también en esta voluntad de renovar la democracia, no está respetando el principio, la tradición antirreeleccionista que había empezado Washington. Si lo piensan, Roosevelt es el único presidente que se presenta más de 2 elecciones y gana más de 2 elecciones. Gana las del 32, las del 36, las del 40 y las del 44. Y en parte tiene que ver con ese debate democrático que está diciendo no es importante el principio antirreeleccionista y, digamos, desde fuera también se puede ver con suspicacia. ¿Qué tenemos en el caso de México, en el caso del cardenismo? ¿Cómo lidia? ¿Cuáles son algunas de las políticas, muy brevemente, cuáles son algunas de las políticas importantes de la política económica del cardenismo? Una muy importante es que se propone que se cumpla la Ley Federal del Trabajo, que se cumplan los estándares de salario mínimo y logra, algo importante durante el cardenismo, logra un aumento de los salarios reales en el sexenio cardenista, lo que a su vez estimula la economía. Y como ha dicho bien el economista Marco T. Águila de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, de alguna forma ahí hay una innovación importante del cardenismo, porque está estimulando la economía a través del mercado interno, concretamente a través de los sectores más desfavorecidos de la población, o al menos sectores de trabajadores no especialmente favorecidos, aumentando el salario mínimo y sobre todo favoreciendo la organización de los sindicatos, está estimulando la economía con el mercado interno y no, como había sido hasta entonces más tradicional, a partir de expandir las capacidades exportadoras de la economía mexicana. Y en eso es una característica importante que también tiene que ver, que también se parece en este caso con el New Deal. Otra característica importante y parecida en esto a Roosevelt es la alianza con los sindicatos, la alianza con el movimiento obrero, con la CTM, y además, si lo piensan bien, el papel de los sindicatos es tan importante que en dos momentos cruciales del cardenismo los sindicatos tienen un papel muy, muy importante. Con la ruptura con Calles, por el apoyo, digamos, por las críticas de Calles a las huelgas, y después también en el contexto de la nacionalización petrolera, que como bien saben tiene como origen un conflicto laboral, también los sindicatos ahí tienen un papel importantísimo. Y luego tenemos en la política agraria, como saben bien, el impulso a las expropiaciones agrarias, la figura del ejido. Ahí es importante notar, y eso lo ha explicado bien y tiene una hipótesis muy interesante John Dwyer, Roosevelt ahí también coincidía en darle mucha importancia al sector agrícola. En parte por una cierta romantización de lo que era la América rural y unos ciertos prejuicios contra la América urbana, que es una América más de inmigrantes, más ligada al alcohol,
pero también tiene que ver con el hecho que en los años 20 el sector agrario está muy castigado en Estados Unidos. Roosevelt tiene una sensibilidad especial por el sector agrario y tolera las expropiaciones agrarias en México a propietarios estadounidenses de tal forma que él mismo se desarma políticamente cuando llega la expropiación petrolera y al haber permitido estas expropiaciones previas ya no tiene un argumento tan fuerte ante el gobierno de México. Es la tesis de John Dwyer y es una tesis interesante que explica parte del proceso. ¿Qué tenemos en el caso de Estados Unidos? Como decíamos, una parte importante es el obrerismo. Aquí tenemos un cartel del American Labor Party. Era un partido que existía en el estado de Nueva York que apoyaba a Roosevelt en las presidenciales, apoyaba a otros candidatos propios en las elecciones estatales y en las elecciones municipales y expresa muy bien esta vinculación de Roosevelt con el mundo del trabajo. Es una vinculación que tiene sobre todo su punto álgido en las elecciones del 36, cuando los sindicatos apoyan fuertemente a Roosevelt en estas elecciones presidenciales y que de alguna forma representa un cambio respecto al primer Roosevelt y al primer New Deal. El primer New Deal, el New Deal de 1933, era un New Deal muy interclasista, era un New Deal de juntar a los trabajadores, a los empresarios y al propio gobierno en un esfuerzo concertado para aumentar los precios, para luchar contra la deflación. Y el segundo New Deal, que es el New Deal del 35, en el que hay la seguridad social, la reforma fiscal y hay también una nueva ley laboral para consolidar más los derechos adquiridos ya en el primer New Deal para el movimiento obrero. En este segundo New Deal ya se ayuda más a los sindicatos a que los sindicatos reclamen aumentos salariales con la confianza de que estos aumentos salariales van a repercutir en el beneficio colectivo de la economía estadounidense. Y aquí vemos, evidentemente, que es uno de los puntos de ruptura más fuertes con el neoliberalismo que vendrá después y el neoliberalismo que ya empiezan a hacer en Estados Unidos en el 37 con Walter Lippmann, con la primera escuela de Chicago, con Hayek en los 40 haciendo giras en Estados Unidos. Porque ahí vemos la diferencia una diferencia esencial entre el keynesianismo y el neoliberalismo de esa época, es que el keynesianismo cree que para el beneficio colectivo hay que ayudar a aumentar los salarios reales, a aumentar el poder adquisitivo de las clases populares y en cambio el neoliberalismo es partidario de lo que luego conoceremos como el trickle-down economics, como la economía de goteo hacia abajo. Para el bien de todos es necesario ayudar a los ricos. Y esta es una diferencia de concepción económica y concepción política esencial que vemos en la época. Otra cosa muy importante del New Deal que tenemos que tener en cuenta, y en eso fue muy original y fue una parte experimental que no llegó a cuajar del todo, es la idea de que el Estado pueda ser el empleador de última instancia. Y eso se concretaba en programas masivos de empleo público temporal por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, la idea era, si la iniciativa privada no puede proveer de trabajos, el derecho al trabajo es un derecho social, es un derecho incluso que puede ser constitucional, que en Estados Unidos no lo es porque es una constitución antigua, pero en cualquier caso, si falla lo privado, el Estado debe ser en última instancia el que se responsabilice de dar trabajo. No dar solo auxilio social, porque el auxilio social está estigmatizado como una ayuda no merecida, sino darle a la población la dignidad de tener el derecho a poder acceder al mercado laboral, aunque sea por la parte del Estado. Otra cosa muy importante del New Deal y que explica muy bien la segunda parte del New Deal es la filosofía política contra el miedo. La idea de que no se puede vivir con miedo, no se puede vivir con miedo a perder el trabajo, no se puede vivir con miedo a enfermarse y no tener seguro médico, porque el miedo tiene malos efectos en la economía y tiene malos efectos en la economía porque se toman malas decisiones económicas. Fíjense que incluso de alguna forma tenemos aceptado eso cuando hablamos de la importancia de la confianza empresarial, la confianza del consumidor y lo contrario de la confianza sería el miedo, ¿no? El miedo a no invertir, el miedo a no consumir. Y también el miedo es un problema grave en política, porque el miedo lleva a tomar malas decisiones políticas, lleva a tomar decisiones contra la sociedad, decisiones antisociales, que ahí luego
digamos, Nixon y Trump son políticos que han hablado en sus propios círculos sobre la importancia del miedo, ¿no? Y también veríamos una diferencia importante entre un pensamiento progresista y un pensamiento reaccionario, qué papel debe tener el miedo. Bien, en este contexto, aquí les quería enseñar un libro de Stuart Chase. Stuart Chase, con ilustraciones de Diego Rivera, un libro importante del 31. Stuart Chase fue, de hecho, un escritor, un economista popular, que fue quien inventó, de hecho, el término New Deal. Y como muchos otros economistas progresistas e intelectuales progresistas de la época, estaba fascinado con el México de los años 30, con el México revolucionario, posrevolucionario de la época. Aquí tenemos otros ejemplos, tenemos a Waldo Frank también, que es un artículo importante que escribió a favor de Cárdenas en la revista Foreign Affairs, y también la pareja de los Vail, Nathaniel y Sylvia Vail, que tienen ese libro de la época muy, digamos, muy laudatorio hacia Cárdenas, que es The Reconquest of Mexico. Estas afinidades existían de una forma muy fuerte en el lado intelectual, pero no solo en el lado intelectual, como veremos. Habíamos dicho afinidades entre New Deal y cardenismo, afinidades detectadas, sindicatos, la importancia de los sindicatos, también la confrontación con los empresarios, aunque en algún sentido era injusta porque ni el New Deal ni el cardenismo eran anticapitalistas y hasta cierto punto incluso favorecían mucho al capitalismo. Piensen, por ejemplo, un dato importante, pero a veces se dice mucho que el cardenismo tenía una retórica muy anticapitalista, incluso un contenido anticapitalista. Piensen incluso un dato muy importante económico del sexenio cardenista. Las tasas de rentabilidad en las 19 industrias más importantes de México durante el sexenio cardenista crecen un 57,7%, tasas de rentabilidad, en parte gracias a la protección brindada por el gobierno. Y en comparación, digamos, el sector agrícola, que se asocia mucho a Cárdenas, en esos años solo creció un 1,6% anual de promedio. Es decir, los industriales capitalistas de México durante el 34-39 mejoraron increíblemente sus tasas de rentabilidad. Roosevelt también tiene un problema con los empresarios, aunque se reconcilia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Otro tema importante que veremos después es lo que también se parece en el tema del nacionalismo económico y evidentemente en el aumento del papel del Estado en la economía. Aunque ahí hay una diferencia importante, la veremos también muy brevemente cuando hablemos de la nacionalización petrolera. México puede nacionalizar, mientras que en el New Deal de Roosevelt, la gran línea roja es justamente un respeto muy escrupuloso a la propiedad privada que impide, en casi todas las ocasiones, impide nacionalizar. ¿Por qué? Por un lado, por tradiciones políticas y sobre todo una razón importante, y es el ordenamiento constitucional. Estados Unidos tiene una constitución muy antigua, tiene una constitución del siglo XVIII que va reformando, que es muy flexible, que forma parte de la identidad nacional, mientras que en ese momento México tiene una constitución muy reciente, con un garantismo social que además va a influir en la constitución de Weimar, va a influir también en la constitución de la República Española, y Cárdenas puede desarrollar su programa como un despliegue, como un cumplimiento de las promesas constitucionales, algo que no puede hacer Roosevelt, y no solo no puede hacerlo, sino que todo lo que hace Roosevelt normalmente cuenta, sobre todo en los primeros años, con una oposición muy fuerte por el lado del Tribunal Supremo, y es una diferencia importante. Otra diferencia importante en México, en el cardenismo y el New Deal, y la expresa bien Eduardo Suárez. Eduardo Suárez fue el secretario de Hacienda con Cárdenas y también lo fue con Ávila Camacho, que él mismo en sus memorias, que son muy interesantes, les recomiendo mucho, explica cómo le influyó muchísimo a él el hecho de estar en Estados Unidos al inicio de la Gran Depresión y cómo le provocó un gran rechazo a la deflación y que luego sería muy determinante en sus políticas como secretario de Hacienda. Y tiene una frase en el 45, cuando ya está acabando sus años en el gobierno con Ávila Camacho, dice: en México, eso lo dice
Eduardo Suárez en Acapulco, en la Convención de los Banqueros. Dice, en México el problema no es tanto de repartición como de insuficiencia de la renta nacional. Con el incremento de ella ganarán los industriales y principalmente los obreros y las clases económicamente débiles del país. A aumentarla debemos consagrar nuestras mayores energías. El reparto equitativo vendrá como una consecuencia. Es decir, él tiene en mente que lo importante es favorecer a los sectores populares, pero cree que eso debe ser una consecuencia de una política desarrollista, de una política de crecimiento económico en la que evidentemente eso tiene consecuencias a la hora de planear el gasto público, en la que le da mucha importancia a las infraestructuras y le da menos importancia, digamos, y ahí por eso decimos que Roosevelt pone las bases del estado del bienestar, mientras que el cardenismo pone las bases del estado desarrollista, no tanto el estado del bienestar, aunque tiene un aumento importante de gasto público en educación, es un estado más orientado al desarrollo que a la satisfacción de necesidades sociales, porque responde a realidades económicas distintas. Estados Unidos en los años 30, el consenso que existe en Estados Unidos en esa época es que Estados Unidos se ha estancado ya para siempre y que el Estado debe intervenir para que este estancamiento no corrompa el desarrollo económico nacional, pero que ya no puede crecer a base de desarrollo de infraestructura, sino que tiene que crecer en cualquier caso a base de que el Estado tenga un papel compensatorio en la satisfacción de necesidades sociales. Aquí tenemos Henry Wallace, que es vicepresidente durante la Segunda Guerra Mundial, es vicepresidente de Estados Unidos y es uno de los amigos del cardenismo, es uno de los grandes amigos del cardenismo dentro de la administración Roosevelt, y en motivo del 15 de septiembre, eso está publicado, digamos, pone 16 de septiembre porque está publicado en el New York Times el 16 de septiembre, pero lo pronunció un 15 de septiembre, dice, el pueblo mexicano cree profundamente en las cuatro libertades, tal como las ha anunciado el presidente Roosevelt, que son las cuatro libertades, son las cuatro libertades por las que se luchaba en la Segunda Guerra Mundial en el frente interno en Estados Unidos. Libertad de expresión y religión, libertad con respecto a la necesidad y libertad con respecto al miedo. Pero si entiendo su historia y sus sentimientos correctamente, los mexicanos añadirían 3 libertades más. Primero, la libertad para comprar tierra a un precio razonable, es decir, la importancia de la reforma agraria. Segundo, la libertad para tomar prestado una tasa de interés razonable. Aquí también la importancia de las políticas monetarias del cardenismo. Y tercero, la libertad para crear escuelas que enseñan las realidades de la vida. Wallace decía que México, de alguna forma, estaba más avanzado socialmente en su discurso político en las libertades, porque no quería 4 sino 7. El discurso, de hecho, se llama el discurso de las 7 libertades mexicanas. Aquí tenemos una fotografía de la delegación francesa en la Conferencia Económica Mundial de Londres del 33, y lo he puesto porque ahí vemos un aspecto, una afinidad muy importante entre el cardenismo y el New Deal, que es el nacionalismo económico de ambos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la Conferencia Económica Mundial de Londres, Roosevelt, digamos, boicotea la conferencia diciendo que no va a colaborar con los esfuerzos de estabilización monetaria, con el regreso al patrón oro, y lo que Roosevelt hace, de hecho, es decir, es más importante los pactos sociales a nivel nacional que las servitudes de una excesiva integración económica con el exterior. Y cuando haya logrado la recuperación económica nacional, luego, primero la recuperación económica nacional y luego esfuerzos de coordinación internacional para mejorar la integración económica mundial. Pero ahí marca un principio muy, muy importante que es compartido por México, que también había abandonado ya el patrón oro. Y hay algo también importante a tener en cuenta. Primero, eso que hemos dicho, en el sentido de que Roosevelt, tanto Roosevelt como Cárdenas, entienden bien que uno de los grandes consensos de la época, a nivel de la opinión pública mundial, es que las poblaciones ya no quieren sufrir, exigen ser protegidas de los infortunios de golpes exteriores de la economía. Y eso tiene muchas consecuencias, evidentemente, pues a nivel de gobernanza mundial del capitalismo, pero también a nivel de
darse márgenes nacionales para articular pactos sociales. Y la otra cosa muy importante de la Conferencia Económica Mundial de Londres del 33 es que hay una pequeña conferencia interna sobre la plata, con países platistas. Es decir, Estados Unidos, China, India, España, que a pesar de no ser productor de plata, era un país platista a nivel de, digamos, de su propia moneda, de su patrón plata, digamos, y a México. Y ahí se acuerda algo muy importante, que es las compras de plata. Y las compras de plata hacen subir muchísimo el valor de la plata y afectan muy positivamente la economía de México en los años 30. Porque, por un lado, sube tanto el valor de la plata que el gobierno mexicano tiene que desmonetizar la plata. Ya no puede estar en el circulante, porque es mayor su valor para la exportación que su valor nominal para el consumo, digamos, como valor de intercambio en la economía mexicana. Y además, al hacer esto, logra reintroducir billetes, es decir, logra reintroducir moneda fiduciaria, y al reintroducir moneda fiduciaria permite que el Banco de México pueda financiar ligeramente los déficits presupuestales de la época sin incurrir en deuda. Al hacer esto, es una medida importantísima, sobre todo para el futuro, para darse este margen para el futuro de poder monetizar déficit a partir de la expansión de la masa monetaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso es una cosa que a veces no coincide la percepción de la memoria con la realidad histórica, es que el gobierno de Cárdenas fue lo que hoy diríamos muy fiscalmente responsable. Casi no tenía déficits, a diferencia de Roosevelt, que sí tuvo déficits importantes, en parte porque se los podía permitir. Aquí les pongo una imagen de un episodio central, y ya, digamos, es el episodio central, y luego ya veo que por el tiempo ya tendría que ir acabando. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un artículo de uno de los corresponsales más reaccionarios de la plantilla del New York Times de esa época, que es Frank Kluhon, que hace un artículo en contra de la nacionalización petrolera, diciendo que además, fíjense, dicen que la expropiación del petróleo es un paso más hacia un Estado indígena basado en el socialismo. Y fíjense ahí qué es lo que pasa con el tema de la nacionalización. En parte es un choque inevitable porque la medida es innovadora, la medida, y Clayton Cobbs lo dice muy bien cuando dice: por primera vez en un país de lo que se podría llamar la periferia del sistema capitalista, nacionaliza un sector importante de la economía destinado a la exportación. Y eso es un desafío muy fuerte, y al final lo que se temían más, el gran temor no era tanto por el valor de la expropiación, sino por el efecto de contagio. Y ahí lo que jugaron mucho en los 30 era decir, el modelo es Venezuela, porque Venezuela se estaba descubriendo petróleo también, y Venezuela lo que hacía, en vez de nacionalizar, era un sistema, digamos, de muchas ganancias fiscales ligadas al petróleo, pero manteniendo la inversión extranjera privada. Estados Unidos lanza una ofensiva, primero suspende las compras de plata, que tiene un efecto importante en la economía mexicana en ese momento, y además realiza unas presiones muy agresivas y ofensivas con el embajador de México en Washington, Castillo Nájera, en el que le dice que México no puede sacar beneficio económico sin inversión extranjera porque nunca tendrán la capacidad técnica para explotar el petróleo. Sin embargo, se acaba resolviendo, como se sabe, se acaba resolviendo bastante bien, de una forma dialogada y pacífica, por muchos motivos. Dwyer decía el precedente de la expropiación agraria, pero otro motivo importante y fundamental es la llamada política de buen vecino, y en esa política de buen vecino influye también la sensación de afinidades ideológicas entre el New Deal y el cardenismo. Aquí tenemos, por ejemplo, una declaración en el Congreso, en Capitol Hill, de Jerry O'Connell, congresista en Montana, que viene a decir, al fin de cuentas, todo ese conflicto es un conflicto laboral en el que el gobierno mexicano, fíjense aquí en la mitad del texto, dice, siguiendo el modelo del New Deal, que no es tanto que lo siguiera, sino más bien es una afinidad espontánea, más que un seguimiento de un modelo
que influye en el otro. El gobierno mexicano, siguiendo el modelo del New Deal, ha hecho lo mismo en México, es decir, ha exigido salarios más altos y horarios más cortos. Y la argumentación es, no podemos apoyar a las compañías petroleras porque las compañías petroleras están luchando en México para que no se haga lo que se está logrando en Estados Unidos. Y eso es un tema clave. Es uno de los temas claves, la afinidad ideológica. Un tema clave también es el precedente de las expropiaciones agrarias, pero otro tema clave es la política de buen vecino. Y la política de buen vecino es, en el contexto de la Gran Depresión, es una política en la que se exige, se propone, Estados Unidos promete tener un mayor respeto a la soberanía formal de las repúblicas americanas. Se sigue con la doctrina Monroe, pero a través de la persuasión y de la seducción. Para ser creíble tienen que tener gestos sustanciales y los tienen. Cuba es un caso interesante porque en Cuba se empieza muy mal. En Cuba, en un principio, cae la dictadura de Machado y el gobierno de Estados Unidos no quiere reconocer al gobierno de Ramón Grau porque lo ve muy izquierdista y acaba apoyando a Batista ya en el 33, pero luego, ya con Batista, hace un gesto importante, que es que se deroga la enmienda Platt de la Constitución cubana, es decir, se deroga el derecho de intervención de Estados Unidos sobre Cuba. Y hay otros gestos importantes. Lo que sí hay que tener en cuenta con la política buen vecino es que la política buen vecino es una forma de democratizar las relaciones interamericanas, pero nunca debe interpretarse como una forma de promover la democracia en América Latina, porque además estamos en los años 30, y en los años 30 lo que tenemos en América Latina es una gran multitud de dictaduras reaccionarias. Tenemos, si lo piensan, tenemos no solo a Batista en Cuba, que además tiene una evolución curiosa, sino que tenemos a Trujillo en Dominicana, tenemos a Somoza en Nicaragua, tenemos a Maximiliano Hernández en El Salvador y hay, digamos, Ubico en Guatemala, Terra en Uruguay. Hay muchas dictaduras latinoamericanas en ese momento que se acogen a esta política de buen vecino y se ven fortalecidas por la buena política, digamos, por la política de amistad y de respeto a la soberanía de Roosevelt. La nacionalización petrolera mexicana es el gran test de sinceridad para la política de buen vecino, porque lo otro eran gestos más o menos sustanciales, pero permitir, sin una respuesta, ya no una respuesta armada, sin una amenaza de respuesta armada, la nacionalización en la que había un importante sector de intereses estadounidenses, realmente era el test de sinceridad. Se resuelve a favor de la política de buen vecino y se resuelve en contra de alguna forma de las compañías petroleras. En parte por otra gran diferencia que es la relación de México con la guerra civil española y la relación muy distinta de Estados Unidos con la guerra civil española. Digamos, México ayuda con armas, acogiendo refugiados y en el frente diplomático a la causa de la República. Estados Unidos tiene una política de apaciguamiento, digamos, objetivamente profascista en el contexto de la época, pero a partir del 37 va cambiando la percepción en Estados Unidos porque se teme que una victoria de Franco en España puede incentivar un franco mexicano y puede incentivar un problema en la frontera y que si se apoya a Franco, si Franco gana y hay problemas en México, puede haber, digamos, temas muy graves en la relación, digamos, de México y Estados Unidos. Y ahí se ve, digamos, y con eso acabo, que toda esta relación del New Deal y el cardenismo y de las relaciones bilaterales México y Estados Unidos en el contexto de finales de los 30, en el contexto inmediatamente previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tiene consecuencias muy fuertes. Una consecuencia que tiene es que el mismo pensamiento estratégico estadounidense cambia de una forma sustancial. Se le da mucha más importancia que en el pasado a la seguridad nacional. Hay una redefinición también de los intereses económicos y además
Cárdenas, por su lado, acepta que el New Deal es sincero, acepta que la política de buen vecino es sincera por la actitud que tienen con la nación petrolera, y eso evidentemente tiene consecuencias en la Segunda Guerra Mundial, en la entrada de México y en el apoyo de México a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, en los momentos de mayor intercambio y amistad que se harán después, porque, claro, luego mejora la relación en el marco de la Guerra Fría y en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, en los que México hace aportaciones muy importantes, sobre todo con su delegado Víctor Urquidi, que dan un importante margen de maniobra al nacionalismo económico. Y aquí es la última reflexión que les quiero compartir. Hay un debate interesante sobre la llamada teoría liberal de la paz. Es decir, la idea de que a mayores intercambios comerciales, a mayor integración económica entre dos países, menor posibilidad de conflicto bélico y mayor amistad política entre estos dos países. Y ahí hay que decir que hay argumentos a favor y en contra, que por un lado se podría decir que actualmente las buenas relaciones, si se puede llamar así, de México y Estados Unidos, en parte tienen que ver del lado mexicano en el interés del gobierno de México por preservar el acceso a un mercado estadounidense que ha transformado la economía mexicana y del que se ha vuelto evidentemente dependiente. Al mismo tiempo, es difícil imaginar el antimexicanismo de Trump y el antimexicanismo de la derecha en Estados Unidos en un contexto de los años 50, de los años 60, en un contexto menos globalizado. Esta globalización ha traído, digamos, extraños compañeros de cama y también ha provocado sentimientos y enemistades muy fuertes. Piensen en el caso de Estados Unidos, México es un caso muy interesante, piensen también en el caso europeo. En el caso europeo, la Unión Europea se funda en la idea de que, en la teoría liberal de la paz, la de que la integración económica evitará otra guerra civil europea, otra guerra entre Francia y Alemania, pero al mismo tiempo, con el altísimo grado de integración económica actual, hay unos sentimientos de, digamos, de hostilidad política entre los europeos actualmente que no se habían visto en muchas décadas. Y con eso yo acabaría esta intervención. Muchas gracias, Andreu, por tu interesantísima presentación. Bueno, múltiples cosas que vienen a mi cabeza, pero voy a cederle la palabra a la doctora Adriana Corral para que haga un comentario sobre lo que has compartido, y posteriormente también habrá oportunidad de atender algunas de las preguntas que ya están empezando a llegar por chat. Yo estaré al pendiente de ellas y bueno, pues adelante, Adriana. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que nos acompañan, a todos los interesados, y nuevamente mi agradecimiento a los organizadores de este evento académico. Asimismo, pues felicito al doctor Andreu Espasa por la interesante charla que nos ha impartido. Y bueno, pues mi área de experiencia, o lo que yo considero que me he enfocado un poquito más, es pues hacia México. Y un poco aprovechando pues ya el contexto que mencionó la propuesta de análisis que mencionó el doctor Andreu Espasa, yo dentro de ese contexto quisiera exponer a ustedes qué fue un poquito algunos datos de lo que ocurrió en San Luis Potosí, que es el estado donde yo me encuentro. Y bueno, no es hacer una discusión teórica, pero sí nada más mostrar algunos de los procesos que se llevaron a cabo dentro del mismo periodo que ya expuso el doctor, y cómo todas estas políticas económicas y que se llevaron en este contexto internacional fueron, digamos, bajando lo que yo diría como diferentes capas, ¿verdad? Hasta llegar pues hasta los estados. Finalmente, la relación entre el centro y los estados, pues es una relación de ir y venir, ¿verdad? De llevar y tomar. Entonces yo les quiero comentar esta parte. Como ya mencionaron el doctor, bueno, está esta
acuerdo que se firmó el 19 de noviembre de 1941 en un convenio llamado Acuerdo del Buen Vecino, en donde, bueno, se reiteraban los buenos lazos que permitieron que México respaldara a los norteamericanos, rompiendo relaciones diplomáticas con Japón, Italia y Alemania, para después sumarse a las filas de los aliados y vigilando la costa del Pacífico desde Baja California Norte hasta Chiapas, más el envío del Escuadrón 201 y la colaboración con el programa Bracero, que es importantísimo en estos años, que sustentó la economía de la Unión Americana con mano de obra. Con esto, la Casa Blanca suavizó los reclamos de las compañías petroleras que ya fueron que habían sido expropiadas en 1938 y un columnista, apellido Clapper, publicó, lo cito: el motivo por el que son tan buenas las relaciones con México es que el actual gobierno mexicano es lo suficientemente inteligente para comprender que está en interés mantener las buenas relaciones. Quizá sea un poco duro para las compañías petroleras, pero por largo tiempo se han beneficiado de México de manera extraordinaria y ahora que hay cuestiones de mayor importancia sobre el tapete, cualquier persona que sepa pensar comprenderá el papel importante que México puede desempeñar en nuestra defensa. Entonces, bueno, como ya mencionamos, esta alianza estratégica pues conllevó el desarrollo también de otros, el desarrollo y también culminación de otros procesos que en México ya se venían desarrollando desde antes del movimiento revolucionario, y que el gobierno de Cárdenas los retoma pues como la bandera para hacerlos valer durante su ejercicio presidencial y institucionalizarlos. Entre ellos yo voy a hacer énfasis en dos. Uno de ellos son las organizaciones obrero-patronales y el otro es la constitución de instituciones financieras con el objeto de financiar proyectos de desarrollo, ¿no? Y de impulso, precisamente tratando de impulsar pues lo que era la producción interna en ese momento, un poco también siguiendo las palabras del doctor, el nacionalismo económico. En cuanto a los primeros, tratando de abordar las organizaciones, voy a hacer énfasis en aquellas que se refieren a las patronales. Y esto lo único motivo que tengo es porque son las que pienso que he estudiado un poquito más, ¿verdad? Obviamente tenemos la creación de todos los sindicatos como el minero, el ferrocarrilero, es decir, aquellos que se están más enfocando a los intereses de la mano de obra. Y este desarrollo de los sindicatos patronales que se da no precisamente como una reacción, pero sí de la mano con la creación de los sindicatos obreros, tienen como finalidad encontrar un espacio de negociación, lo llamaría yo, entre que son esta la aplicación de las nuevas políticas económicas en el contexto de New Deal, en el contexto de la buena vecindad con Estados Unidos, y su aplicación y negociar también las demandas de todos los obreros en las diferentes actividades productivas. Para el caso de San Luis, yo diría que el periodo de consolidación de estos sindicatos patronales se da entre 1913 y 1945. Y la razón es porque se promulga una ley, la Ley de Cámaras Nacionales de Comercio en 1908, y que esto da pie a una formalización y organización de todos los comerciantes aquí de la ciudad, y se crea la Canaco, que es la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí. Obviamente, como muchos de ustedes saben, la Canaco pues ya tiene un antecedente desde finales del siglo XIX en la Ciudad de México, pero para San Luis Potosí esta cámara se formaliza en el año de 1908 con la creación de esta ley. Y esto es muy importante porque es la primera ocasión en donde todos estos comerciantes que se ven involucrados en estos procesos de demanda de materia prima, de producción de nuevos productos, se organizan por esta primera ocasión
para poder negociar estas nuevas políticas económicas que se están generando para el impulso al comercio interior. Entre algunas de las facultades que se les concedieron era la función que ellos le llamaban de representación, es decir, estas cámaras podían ejercer ante el gobierno federal y para representar los intereses del comercio, es decir, no podían fungir como representantes personales de un solo individuo, ni tampoco como ostentarse como representantes de los intereses de comercio solo entre particulares, es decir, era este mecanismo de negociación directamente con el gobierno federal y las nuevas políticas económicas que se estaban aplicando. Otra función era la función de fomento, que se les consideraron en dos ramos, que era el comercial y el de la enseñanza. El comercial se pretendía que se realizara a través de realización de exposiciones, creación de museos comerciales y el establecimiento de comunicación con otras cámaras extranjeras. Esto es importante porque antes las negociaciones se hacían de manera, de acuerdo con lo que yo he consultado en archivos, de manera más directa entre particulares, y en esta ocasión se está pidiendo que comparezcan como un grupo dependiendo de el sector o producto que se esté dando a la comercialización. También el de enseñanza, que estaba dirigido a que se difundiera la materia comercial, industrial y marítima, así también como que se diera difusión a través de órganos de publicación de noticias relacionadas con el comercio. Y aquí un poco, a lo mejor algunos de ustedes recordarán la existencia de directorios comerciales, que era también ya muy común desde el siglo XIX, y en esta época se siguen fomentando precisamente para dar a conocer los nuevos ramos y nuevos productores a los cuales pues se les estaba incluyendo en estas cámaras de comercio. También tenían otra función que era ser peritos, es decir, estas cámaras eran consideradas los representantes del comercio y por ende especialistas en cuestiones mercantiles, por lo que si se llegase a requerir de un conocimiento especial en materia comercial dentro de una controversia, podrían solicitar dictamen de los reconocidos en las cámaras de comercio. Otra de las funciones importantes fue la función de mediación, es decir, ellos podían fungir como árbitros para desempeñar que los intereses de los interesados siempre fueran, digamos, respaldados y antes de llegar a un juicio comercial pudieran mediarse estas diferencias entre industriales, nacionales o extranjeros, corredores, comisionistas, etc. Y había también una función de consulta, es decir, ellos podían recomendar o dar información, como ya se mencionó, a través de directorios, o también si había, por ejemplo, la firma de algún tratado o de algún acuerdo, de alguna nueva ley, ellos también lo podían gestionar. En el contexto de esta ley, pero años después, en el 1927-28, se creó también la Coparmex, que también es otra organización patronal. Esa es la Confederación Patronal de la República Mexicana y en San Luis Potosí se establece en 1931. Les quiero mencionar que en esta época todavía las actividades no estaban diversificadas, es decir, por ejemplo, los comerciantes comparecían por bloques, pero digamos había comerciantes de todo. Y con los años, en la segunda mitad del siglo XX, empiezan a existir cámaras, digamos, más especializadas, como fue, por ejemplo, la creación de Canacintra, que están orientados específicamente a la industria de metales, ¿sí? y de la transformación. Eventualmente, si nosotros vamos revisando conforme han ido avanzando las décadas, nosotros vamos a darnos cuenta que las cámaras también han tenido una especialización y que van de la mano pues también con la firma de nuevos tratados comerciales, con la modificación de los mismos y o con la creación o reconocimiento de nuevas actividades
comerciales o industriales. En San Luis Potosí, pues esas cámaras, una disculpa, esas cámaras pues todavía existen y prevalecen y son activas. Bueno, eso es de la primera aspecto que les quería comentar sobre las cámaras. El segundo aspecto tiene relación más con el desarrollo financiero que se lleva a cabo en el Estado y que también fue muy de la mano con toda esta nueva respuesta que hubo de demanda de materia prima y de impulso de políticas de desarrollo y nacionalistas que hubo como resultado pues entre guerras, ¿no? También, y de la Segunda Guerra Mundial también específicamente. Voy a mencionarles, obviamente hubo muchas desde el siglo XIX en San Luis Potosí financiadas con capital potosino, pero de la época que nos habla el doctor se fundaron 3. Una fue el Banco Isclero del Centro, la segunda se llamó Banco Mercantil y también se creó una compañía que se llamó Seguros del Potosí. Respecto de la primera, que fue el Banco Isclero, se creó en 1935 y la empresa tenía como finalidad impulsar todo el desarrollo de los productos que se realizaran con iscle, que es una fibra vegetal, materia prima de un número de productos como cordeles, escobetas, costales, cabalgaduras, y que eran de mucha demanda popular, principalmente para el mercado interior, pero también algunas salieron del Estado. Esta institución, a invitación del general Francisco Carrera Torres, originario de Tamaulipas y vecino de San Luis Potosí, del señor Eduardo Meade, fueron los que fundaron esta alianza isclera y fundaron este banco. Esto es interesante porque no solo fue San Luis Potosí, sino que se unieron con otros estados, como fueron Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, y sus objetivos fueron 3, que era eliminar intermediarios, estandarizar el precio de la fibra, que en esta época precisamente todavía había mucha especulación, todavía venían los efectos de la depresión, del cambio de patrón de oro, y entonces esta estandarización de precios era una estrategia muy evocada desde el siglo XIX para otros productos, y aquí la volvemos a ver aparecer aplicada a la comercialización y producción de la fibra, del iscle, y por ello lograr un mercado homogéneo y más competitivo. Y bueno, este fue uno de ellos. También este banco, les quiero decir que era de capital completamente potosino, y esta persona, Edgardo Meade, también ya tenía otro antecedente de haber fundado otra institución financiera a finales del siglo XIX, y que fue la primera que existió. Es decir, estas personas ya traían una tradición y ellos eran de ascendencia inglesa. Entonces estaban muy involucrados en todos estos asuntos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como con el comercio con Estados Unidos. O sea, eran gente muy, muy bien relacionada. La segunda institución que también se creó en estos años de entreguerras fue el Banco Mercantil. Este Banco Mercantil se fundó en 1942. Su nombre completo fue el Banco Mercantil San Luis S.A. Y esta empresa tuvo su origen en la participación de industriales y comerciales potosinos con banqueros de la capital de la República, quienes habían iniciado el establecimiento de bancos en varias partes del país. De hecho, los trámites ante la Secretaría de Hacienda los realizaron los capitalinos Eustaquio Escandón y Aníbal de Iturbide. Así, la primera de las dependencias se otorgó a los 2 concesionarios aquí del estado con un capital de $1 millón en moneda nacional. O sea, a lo mejor ahorita me van a decir, bueno, $1 millón pues no es tanto, ¿verdad? Pero vamos pensando que por el año en el 1942 pues era una cantidad significativa. Y bueno, este banco
Después se convirtió en otra sucursal de lo que ahora conocemos como Bancomer, Banco de Comercio. Y tuvo una larga vida, también solventó varios proyectos de desarrollo al interior del estado y fue de los pocos que tuvo también sucursales en otros municipios, cosa que tampoco no ocurrió con el Banco Isclero, por ejemplo. Y bueno, finalmente la última institución que les quiero mencionar, que fue Seguros El Potosí, que esta sí fue también una respuesta a las consecuencias de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45 y contribuyó al incremento de la economía en el estado. Importantes volúmenes de productos elaborados en la factoría de esta ciudad fueron enviados a Estados Unidos para las tropas que participaban en la Segunda Guerra. Así, por ejemplo, hay una compañía que se llamó la España Industrial, exportó miles de metros de casimir para uniformes y enormes cantidades de cobijas de lana, cuya demanda aumentaba en la época de los fríos en Europa. La España Industrial ocupó a más de 3,000 operarios en su época. Esta movilidad también fue de la mano pues, con el transporte, en su mayoría a través del ferrocarril o en buque, pero esto provocó situaciones de accidentes que pues antes no eran muy recurridos o poco conocidos y había, por ejemplo, riesgos por la industrialización, por el movimiento comercial a gran escala, por incendios o accidentes propios del ferrocarril o por los medios automotores en los cuales se movían estos productos. Así también había riesgo para transmisión de valores y el dinero. En esta ocasión, la persona que también promueve la creación de esta compañía de seguros es el mismo Edgardo Meade Erordi, y él decide que, pues como él también es un industrial sobresaliente aquí en San Luis, pues él es el que impulsa la creación de esta compañía. Y el Potosí es una compañía que todavía existe y pues digamos que estuvo involucrada en toda esta vorágine de impulso al comercio interior que se da resultado por la aplicación de estas políticas exteriores en el estado de San Luis Potosí. Entonces, bueno, quería mostrarles estos datos que son aquí para la capital y cómo un poco hacerlo sentir que San Luis Potosí estuvo, igual que los otros estados de la República, estuvo a la par y a la mano de los movimientos que estas políticas económicas y también de la misma política fueron aplicadas en todo el territorio. Entonces, por mi parte sería todo y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchísimas gracias, Adriana, por esta puntualización que además nos ayuda mucho a comprender cómo se expresó esto de manera detallada en nuestro territorio, porque bueno, pues claro, como se ve en las preguntas y dejaré ahorita a Andreu que se exprese en torno a las preguntas que están en el chat, pero efectivamente cuando nosotros vemos a detalle lo que quiere decir el control estratégico de elementos comunes como la tierra, la educación, la soberanía y en este caso también la banca y las formas de financiamiento, cómo adquieren una nueva vinculación en planes de reforma estatal, pero que permiten la participación de los actores privados de una nueva manera en ambos países. Creo que ha sido esto particularmente interesante y revelador sobre cómo se expresó en el caso de San Luis Potosí. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, por supuesto, Andreu, pues no quiero ocupar mucho tiempo para que tú nos sigas explicando varias de las cosas que aquí se han mencionado y que también supongo has podido ver algunas de las preguntas que están en el chat. Quiero además hacer mención
que, bueno, pues agradecemos particularmente la presencia de profesores y profesoras, estudiantes de la UNAM y de otras instituciones educativas, de la Universidad de Arizona, del Colegio de San Luis, y también pues agradecemos la presencia de John Ackerman, quien es director del Programa Universitario de Estudios para la Justicia y el Desarrollo, y quien también es autor de un artículo sobre el cardenismo. Entonces, pues, también ahí entra la lista de nombres. Muchas gracias, John, por gracias, saludos. Este honor. Gracias. Y bueno, pues Andreu, pues adelante con tu selección de comentarios. Pues yo me quedo aquí para los comentarios finales. Muchas gracias a la doctora Adriana por esta interesante aportación de esta realidad de San Luis Potosí, que además hay alguien en los comentarios que pone una referencia muy pertinente, porque en toda esta historia San Luis Potosí tiene un episodio casi protagonista, porque efectivamente la revuelta de Saturnino Cedillo en el 38 fue interpretada en círculos de la administración Roosevelt y también en México como un posible candidato a franco-mexicano, y alimentó mucho este acercamiento a una solución dialogada y pacífica al conflicto petrolero, gracias en parte a estos miedos. Y Saturnino Cedillo sirvió mucho para crear este miedo bastante fundado en algunos casos. Bien, pues no sé si hay muchas preguntas interesantes. Voy a ser muy conciso y voy a intentar responder todas las que pueda. Veo que quizás la primera pregunta, si quieres, Juan Carlos, corrígeme, pero creo que la primera que hay es de Pablo Barreda, ¿puede ser? Sí, pues bueno, como tú vayas, ¿Sí? Bueno, si gustas, yo también te puedo ir, pues no sé, mencionando cositas para que tú te puedas concentrar en lo tuyo y te voy ahí. Perfecto. Si quieres, si tú seleccionas, pues yo me parece un buen sistema. Ok, perfecto, con mucho gusto. Pues bueno, las preguntas principalmente, en el caso, sí, la primera fue la de Pablo Barrera, luego vinieron muchas más, pero pues bueno, creo que algo que se dijo desde el principio es sobre las convergencias entre el New Deal y el cardenismo con el proyecto actual. También, pues bueno, se preguntan sobre cuestiones como si de estas propuestas estatales de vinculación con actores privados tendrán alguna vinculación con el estilo pues, profascista que se vio en otras latitudes. También, pues bueno, viene una pregunta que me parece particularmente interesante, porque se pregunta sobre comparar los imaginarios que se construyeron sobre el cardenismo y el New Deal, cómo se les ve ahora. Me parece esto particularmente importante porque precisamente en el artículo de Ackerman, en el libro de Adolfo Gili, podemos nosotros ver cómo se han actualizado las ideas planteadas en su momento. Entonces se pueden comparar, no sé, cómo ahora vemos esos procesos históricos de su momento. Otra pregunta relacionada con la vinculación con el fascismo, que ya se mencionó un poquito. Y bueno, pues algo que ya abundó un poquito Adriana, pero aquí me voy a detener, es sobre el papel de la banca financiera, ¿no? Aquí se habló de la local, pero también hay una pregunta de Arnón López sobre la gran banca estadounidense, que como sabemos en ese momento va a tener una reestructuración y redefinición que también podría servir para los tiempos actuales. Entonces ahí me voy a detener tantito. Bien. Lo que tú puedas combinar y bueno, hacemos una segunda ronda en 5 o 10 minutos. Va. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. He ido, digamos, son preguntas muy interesantes, he ido apuntando cosas, quizás alguna se me pase. Si alguna se me pasó que creen que es interesante y que hay que insistir, estoy muy abierto a contestarla si se me pasó. Es muy interesante la de qué
¿qué tiene, digamos, el cardenismo, el New Deal, qué parecidos puede tener con el gobierno mexicano actual? En el caso del New Deal, digamos, en el caso del cardenismo me parece que hay una similitud, digamos, hay varias similitudes, pero una que no se suele resaltar mucho es que tanto el cardenismo como el gobierno actual es bastante alérgico a los déficits presupuestarios y además aquí hay que tener en cuenta que uno puede estar o no a favor con eso, pero tiene una racionalidad económica importante porque no es lo mismo tener déficits en Estados Unidos cuando tienes la moneda de reserva internacional y puedes expandir la masa monetaria. Tienes que expandir la masa monetaria, de hecho, para satisfacer las necesidades de comercio internacional, a cuando tienes una moneda como la mexicana, que es más vulnerable a, digamos, a las presiones que pueden suscitarse inflacionarias derivadas de los déficits presupuestarios. En relación al New Deal, a mí me parece muy importante ver que el gobierno actual tiene una similitud muy interesante que pocos otros gobiernos han hecho, que es esta idea de que el gobierno debe ser un empleador de última instancia, pero no solo con, digamos, empleos funcionariales, sino también con programas de empleo público masivo temporal. Y eso, digamos, sobre todo con los jóvenes y con estos mini empleos que se están dando, se parece mucho al Works Progress Administration de la administración Roosevelt y es algo interesante que quedó ahí y luego en pocos países se ha retomado y creo que es interesante cómo México, e incluso el presidente mexicano ha hecho alguna referencia a veces a Roosevelt. No ha hecho muchas referencias digamos, a presidentes exteriores y en cambio se ha hecho alguna a Roosevelt. Y la más esencial es la de la oposición al trickle-down economics, la oposición a la economía del goteo, porque el mismo lema de por el bien de todos, primero los pobres, es un lema que impugna el trickle-down economics, al igual que lo impugnó tanto la administración Roosevelt como Cárdenas. Eso independientemente de lo, digamos, de lo que creo que son semejanzas objetivas, independientemente de la opinión política que una tenga sobre esto. Sobre la banca es muy interesante la pregunta, realmente muy interesante. En el caso del New Deal, lo más importante que hizo fue el seguro de depósitos, que todavía existe hoy, que fue una reforma muy, muy importante, que evitó los colapsos de los pequeños bancos. Y otra cosa muy importante que hizo fue, a través de la llamada Glass-Steagall Act, fue la separación entre banca comercial y banca de inversión, que eso se lo cargaron en los 90 los Clinton y que servía, digamos, para evitar las grandes burbujas especulativas que luego estallaron con tanta virulencia en 2008. En el caso de Cárdenas hay una relación con la banca muy interesante, que es que Cárdenas, a diferencia un poco de lo que hemos visto en los 90 en México, Cárdenas era muy partidario de la banca privada nacional. Es decir, incluso llegó a eximir a la banca de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo para proteger a la banca nacional de posibles competiciones de la banca extranjera. Y a pesar de eso, y eso lo explica muy bien Eduardo Suárez en sus memorias, y en eso se parece un poco la relación de los banqueros con Roosevelt, la relación de los banqueros con Cárdenas, los banqueros fueron muy desagradecidos con Cárdenas e intentaron, digamos, limitar el acceso al crédito, con lo que ahí la banca pública y la banca pública agrícola tuvo que hacer un papel de compensación de esta actitud de la banca privada. Y sobre las influencias, y con eso yo acabaría este bloque, yo creo que insisto que una de las más importantes, una que he visto de José Antonio Sandoval, que dijo, ¿hubo alguna influencia del New Deal hacia el plan sexenal cardenista? Yo sinceramente creo que las influencias que se dieron en ambos casos fueron más inspiraciones mutuas y afinidades espontáneas que no tanto una influencia directa. Pero la influencia más directa del New Deal hacia el plan sexenal, más que hacia el plan sexenal, hacia la política cardenista, fue a través de Eduardo Suárez, a través del secretario de Hacienda y sobre todo el miedo a políticas deflacionistas que deprimieran los precios. Sí, sin duda, pues eran todos temas tremendos, ¿no, Andreu? Es imposible, quisiera yo hacer aquí la acotación que sería imposible trabajar con la gran complejidad del momento histórico aquel y con pero te agradezco muchísimo, Andreu,
el atinado análisis del esfuerzo para atraer estas preguntas. Y bueno, yo veo que las siguientes preguntas, bueno, varias, agradecemos a todos los que nos han enviado las preguntas. Perdonen que no diga sus nombres, pero bueno, se vuelven a preguntar sobre varias cuestiones sobre la relación México-Estados Unidos, cómo fue que se logró esta buena relación a pesar de de la expropiación petrolera. Se pregunta, pues bueno, algo que ya mencionó Adrián en el caso potosino, pero bueno, también hay varias preguntas que tienen que ver con cómo se da pues la base político con base social y con base empresarial entre el papel de los sindicatos, tanto patronales como obreros, y pues cómo van a tener o sea, cómo pesan esos documentos. Para mí es particularmente interesante porque además, pues bueno, allí se va a abrir un proceso que va a durar muchos años y que también, como dices tú, parafraseándote, Andreu, también se lo van a cargar los Clinton, que es la relación entre las organizaciones obreras y el Partido Demócrata, y ahora pues ya esa analogía pues tendría otro papel, pero pues bueno, vienen varias preguntas sobre eso, sobre cómo van a ser cómo se va a conseguir que haya una buena relación a pesar de que se están pues tomando esas decisiones difíciles y que tocan a actores clave. Yo aquí añadiría de mi propia cosecha, pues creo que sí sería importante la cuestión de el control estratégico que ambos gobiernos hacen de ciertos aspectos, ¿no? Como que hay decisiones que ellos dicen, bueno, estos son los elementos que no vamos a negociar y que ambos gobiernos respetan mutuamente. Entonces, bueno, dejo allí, aunque la última pregunta, pues bueno, siempre estará la duda, es de Rosa Trujillo y dice que si existe alguna posibilidad de que Trump pueda reelegirse. También ahí la dejo como puntilla, Andreu, pero hasta ahí vamos. Bien, agradezco mucho las preguntas. Veo que además hay estudiantes digamos, del curso de la licenciatura y también de un diplomado que tenemos en el instituto, que es de Historia de las Américas. Los saludo y les agradezco mucho su presencia aquí. Destaco una pregunta que me ha parecido muy interesante, creo que no las podemos responder todas, pero hay una que me gustaría resaltar, que me parece especialmente interesante, relevante, pertinente para lo que estábamos hablando hoy, que es el papel de los sindicatos, que como bien ha dicho Juan Carlos, es una pregunta que aparece más de una ocasión y es una pregunta muy, muy interesante. Es la clave, y es la clave sobre todo, digamos, en el caso mexicano es para mí más complejo explicarlo porque es a través de un esquema corporativo que tiene unos matices que a veces se me escapan. En el caso de Estados Unidos, que es el que he estudiado más, se me hace más claro, a pesar de que es muy peculiar y que también es distinto a modelos europeos. Lo que nace del New Deal, lo que nace de los consensos de la Gran Depresión, lo que nace de los consensos luego de la era keynesiana y de los llamados 30 años gloriosos del capitalismo, es que por primera vez se sientan los sindicatos a la mesa para reorganizar un pacto social y político en el que los sindicatos aceptan participar, aceptan ser una parte responsable, corresponsable de los sistemas económicos digamos, del capitalismo occidental, a cambio de que los gobiernos se comprometan, y es el quid pro quo básico del pacto social de posguerra, se comprometan firmemente en la extensión de derechos sociales y en la prioridad del pleno empleo. La política monetaria se subordina al pleno empleo, la política fiscal se subordina al pleno empleo y forma parte del núcleo de estos pactos sociales. Son pactos sociales que hoy ya no existen y que por eso vemos que también grandes polarizaciones y vemos también grandes terremotos electorales, porque no existe un régimen que esté basado en un pacto social fuerte, duradero, consolidado, que permita
que los gobiernos no tengan que asumir estos grandes, que los sistemas políticos, que los regímenes políticos no tengan que asumir estos terremotos electorales. Además, los aceptan a los sindicatos porque de alguna forma, al mismo tiempo que están aceptando los sindicatos, están aceptando a los monopolios y están aceptando ya implícitamente que no funciona el mercado libre y que, por lo tanto, las organizaciones, tanto empresariales como de obreros, tienen que tener un papel en administrar este nuevo capitalismo complejo, sofisticado, en el que los monopolios tienen un papel muy importante. Y eso vemos después, ya en los 70, en la ruptura de los consensos, con la entrada en la era neoliberal, que de lo más importante, yo diría, a nivel social, a nivel de pacto social de los 70, es que se quita a los sindicatos del pacto social. Se les expulsa, se expulsa con ellos la prioridad del pleno empleo y la nueva prioridad es el control de la inflación. Efectivamente, Andreu, pues estamos ahí en esa transformación de fondo que además obliga pues a entender que en la actualidad pues hay un nuevo diagnóstico de la situación, polémico como siempre ha sido, y los diferentes pues, líderes, en el caso de Estados Unidos, pues está la elección en donde tenemos pues la disputa precisamente por estos proyectos, y que pues bueno, pues estaremos viendo cómo se van desenvolviendo estos casos. Y bueno, pues una vez más aquí regresamos a la importantísima frase de la importancia de volver a estudiar la historia para poder dar luz a los acontecimientos actuales. Es realmente muy enriquecedor y nos ayuda muchísimo en tu participación. Andreu, también Adriana, muchísimas gracias por tu muy atinada y precisa exposición, que además pues bueno, nos permite también, me permito aquí decir, resaltar la clave para tener un conocimiento de fondo en instituciones de alta especialización como el Colegio de San Luis, que hacen una labor maravillosa para poder pues mantener nuestra memoria en tiempos en donde tiempos de amnesia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a Adriana, a través de ti, a todo el Colegio de San Luis. Y Andreu, pues muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia del Instituto de Investigaciones Históricas, que también forma parte del consorcio de la Universidad de Arizona y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues bueno, pues aquí se ven productos de esta colaboración. Te agradecemos muchísimo, Luis Coronado, todos los buenos oficios que muestras para que esto sea posible. No sé si quieras decir alguna palabra para terminar, Luis. Sí, buenas tardes a todos. Pues solo nos resta agradecerle mucho al CISAN, que siempre nos está apoyando en esta colaboración que tenemos interinstitucional entre la Universidad de Arizona y la Universidad Nacional Autónoma de México, a los coordinadores de este seminario, el doctor Juan Carlos Barrón y el doctor Roberto Cepeda. Asimismo, les solicitamos hagan extensivo este agradecimiento a la directora del CISAN, la doctora Graciela Martínez Salce, y también pues a Andreu por haber aceptado venir a exponer este tema tan interesante en el cual él tiene tanta experiencia, que nos da una perspectiva sobre un asunto binacional que es importante revisitar y reanalizar, sobre todo en el contexto histórico que estamos viviendo en el presente. Muchas gracias, Andreu, y sobre todo nos da un gran gusto tener un representante del Instituto de Investigaciones Históricas, por afinidad también de formación. También, por favor, hace extensivo nuestro agradecimiento a la directora del instituto, y bueno, pues también a Adriana, a la doctora Adriana Corral, por haber aceptado comentar de una manera tan puntual y dar una perspectiva regional a este asunto, que también desde muchas perspectivas
a veces se soslaya ver precisamente el microtejido en las regiones de lo que está pasando de estos movimientos globales en la historia, y gracias por brindarnos este contexto que da profundidad a esta exposición. Y pues al público en general también y a nuestros aliados institucionales que se han sumado a ser participantes en este seminario trinacional, las instituciones canadienses, y también a la UNAM Tucson, que es nuestra representación institucional de vinculación con la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberse sumado y participar en este importante esfuerzo que seguimos haciendo para mantener y acrecentar y visibilizar los trabajos del consorcio binacional de la Universidad de Arizona con la UNAM en los temas de migración, seguridad nacional y seguridad humana y derechos humanos. Y pues no me resta más que agradecerles a todos y pues nos tienen a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias a todos. Y bueno, pues estén pendientes de la próxima emisión del Seminario Internacional de Actores Emergentes en Seguridad Humana. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Andreu quiere decir algo. Perdón, sí. solo algo muy breve. Muchísimas gracias Robert. a todos y sobre todo una disculpa a los que no haya podido contestar su pregunta, pero me pueden escribir a mi correo electrónico que está en la página del instituto, que es andreuespasa@gmail.com. Una disculpa a los que no haya contestado la pregunta y estoy plenamente disponible para responderla por correo electrónico. Gracias a todos. Gracias, John, también por hacerte un espacio. Contrario, un gusto. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Gracias. Solamente Gracias. soy Miriam. Les quería comentar sobre las constancias Sí, Miriam, perdón. Adelante. digitales. En el chat de esta plataforma se les ha enviado el link del formulario para la solicitud de sus constancias de asistencia. Y el formulario solamente va a estar disponible 30 minutos después de finalizado el evento. Les pedimos que tengan mucho cuidado, por favor, al llenar sus datos, ya que el sistema de constancias de la UNAM valida los datos como la CURP, la cual debe ser correcta. Y también se les solicita, por favor, que verifiquen su email, ya que el sistema enviará su constancia digital al mail registrado y se ha notado que algunos lo han escrito de forma incorrecta y por eso no les llegan las constancias. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Miriam. Gracias por el trabajo tras bambalinas del equipo técnico del CISAN que hace esto posible. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Samuel, por hacer esto posible. Y bueno, pues ahora sí, hasta la próxima. Gracias a todos y todos.